Yo soy Luis Ley, soy neurocirujano. Quiero agradecer al organizador, a Pedro, el haberme traído aquí. Quiero agradeceros a vosotros de estar aquí. Yo soy cirujano y os voy a hablar de para qué vale la cirugía y sobre todo cómo ha variado qué ofrece ahora mismo la cirugía como tratamiento local. Para saber eso tenemos que saber de dónde partimos. Entonces esto es una imagen que le gustará a todos los radiólogos que haya por aquí. Esto todos podéis ver probablemente que hay un tumor cerebral ahí, entre las cosas porque pone tumor, pero es así como se diagnosticaban hasta hace poco, ¿vale? Entonces partimos de que el primer caso de cirugía sobre un glioma está datado en 1884. Lo operó un tal Bennett y Goodell y la supervivencia fue de 21 días. Esto parece que dice uno, bueno, pues esto es un desastre. Pues no. Esto lo presentó en Londres y la gente se puso encantada y dijo, joder, pues tenemos que operar todos como loco porque si está operado uno, los demás también podemos operar. De tal manera que en 1885, es decir, un año después, Horsley, que era una especie de máquina, lo que dice es, bueno, esto es un desastre porque yo no puedo curar a ninguno porque me los mandan demasiado tarde, que es justo lo que decimos ahora. Es decir, realmente lo que están diciendo es, vamos a ver, si me lo hacéis pronto, yo curaría los gliomas. Y eso lo dice Horsley en 1885. 2 años después, Oppenheim, que era otro de los que se puso muy contento cuando vio todo esto, presentó una serie de 27 casos. La mortalidad inmediata es del 55,5%. Eso tampoco les desanima, la gente sigue operando. Dice, bueno, de todas maneras será mejor. Pero lo más curioso es que de repente, y esto también es importante, alguien dice, oye, tenemos que saber qué tenemos que operar. Y la primera clasificación histológica data de 1920 y la hacen los cirujanos. Además lo hacen los cirujanos de una manera que nos tiene que gustar mucho, porque Cushing, que es como el organizador de toda la neurocirugía, lo que se da cuenta es que efectivamente ellos saben más o menos que están tratando, pero ve que la clasificación que hay pues es muy básica. Entonces le dice a Bailey, tienes que hacerme la clasificación. Y entonces, ¿y qué hago, jefe? Y dice, pues vete a España. Y dice, ¿por qué a España? Y dice, porque la mejor escuela histológica que hay está en España. O sea que te vas a España y la haces. Y efectivamente Bailey viene a España, habla con Río Ortega, habla con todos los discípulos de Cajal y hace la clasificación histológica, que es la base de la clasificación histológica de los tumores del sistema nervioso central. Quiero decir que eso es interesante. Bien, lo que veis en la foto a la derecha es una demostración de cómo se operaban los tumores hace unos cuantos años. Y otra cosa importante es que en 1928 Dandy hace ya una misferectomía derecha. El tipo se da cuenta que quita un glioblastoma, pero que el glioblastoma se muere porque aunque hayas quitado todo el tumor progresa, y dice, bueno, pues vamos a quitar todo el hemisferio a ver qué pasa. Bueno, pues las hace y se da cuenta que se sigue muriendo. Es decir, la enfermedad no es una enfermedad local, es una enfermedad del órgano. Y de hecho ya al final ya desaconseja que se hagan. Bueno, pero ya lo había hecho y ya había tenido la idea. En cualquier caso, en 1961 sigue diciendo que hay que quitar más allá del tumor porque eso progresa el tumor. Si os fijáis, son cosas que se están oyendo ahora otra vez, o sea, pero que ya se dijeron en 1931 y que probablemente estaban limitadas por la tecnología habitual. Pero Sachs, que era de los que con Dandy decía que había que quitar más, dice, macho, estos se mueren todos, hagamos lo que le hagamos. O sea, que lo que vamos a hacer va a ser cirugías descompresivas y cirugías de estos para darle calidad de vida. Es decir, mete otro dato, que es decir, oye, vamos a ver, no nos importa tanto que el paciente viva más tiempo, sino que viva mucho mejor. ¿Por qué? Porque se había visto que haciendo simplemente canectomías descompresivas el paciente se iba a morir más o menos igual, pero le resolvías la hemiplegia o la afasia durante 3 o 4 meses, que bueno, por lo menos, oye, hay que tener en cuenta que en la edad media, la esperanza de vida media en los años 30 no era de 80 años como ahora, era de 40, 50 o 60 años, depende de los países, con lo cual un paciente de 40 años al que le pudieras dar un año de vida más, pues no estaba nada mal comparado con ahora. Es decir, que las cosas hay que verlas en el contexto social de cada época. En cualquier caso, y esto es interesante ver cómo la supervivencia media de un glioblastoma en 1930 en el mejor hospital de Londres era de 9 meses. En Madrid, en 1960, Obrador, en un libro, una monografía que tiene de tumores del nervio central, dice que es de 1 año. Bueno, tampoco está mal, es decir, si dices, hombre, entre 9 meses y 1 año parece que no hay mucho, pero porcentualmente no está mal. Pero la mortalidad posoperatoria, que habíamos visto que a principios de siglo era del 55%, ahora ya es del 20% en 1960. Luego también veremos por qué. ¿Vale?
Estos son los dos tipos que fundamentan la neurocirugía realmente. El de la derecha es Cushing, que era una especie de científico, era un tipo que anotaba todo, dibujaba todo, súper meticuloso, súper tal. Y el de al lado es Dandy, que también era un tipo súper meticuloso, súper cuidadoso, pero lo que le gustaba era operar. De hecho, lo que acaban echándose ellos, que fueron muy amigos y que Dandy se formó con Cushing y al principio eran muy amigos, acabaron odiándose a muerte, pero a muerte. Y uno le decía al otro que no operaba nada y que dejaba a los pacientes morirse simplemente para ver cómo se morían y poder anotarlo, y el otro le decía que lo que hacía era experimentación animal. Pero más o menos, si os fijáis, es como las dos patas de la misma mesa. O sea, la cirugía realmente avanzó gracias a las dos cosas. A uno que decía, ya os pondré una cita al final de lo que decía Cushing, y Dandy, porque desarrolla, o sea, si leéis hay un libro que es el Lewis, que es el libro de técnica quirúrgica de Dandy, os dais cuenta que prácticamente hace lo mismo que hacemos nosotros ahora, solo que la diferencia es que solo lo podía hacer él. Pero realmente las técnicas, la base de las técnicas ya las diseña él en los años 30. Una parte importante de todo esto es cómo se hacía el diagnóstico de estos pacientes. Hasta la popularización, y digo popularización porque prácticamente yo creo que me gustaría saber cuánta gente de esta sala no se ha hecho una resonancia, no se ha hecho un escáner nunca. O sea, probablemente todo, o si no vosotros, en vuestro entorno prácticamente todo el mundo se ha hecho una resonancia o un escáner. Por cualquier cosa, que a lo mejor no tiene nada que ver, evidentemente no para buscar un tumor cerebral, pues por cualquier cosa se ha hecho una resonancia. Es decir, pero es que antes, bueno, y además estos dos medios, tanto el ATAC como la resonancia, les dieron el Nobel por los inventos. Además, es curioso porque están muy cercanos en el tiempo, están mucho más cercanos en el tiempo de lo que nosotros pensamos. Sin embargo, una se desarrolló comercialmente mucho más tarde. Yo no sé si por el rollo como la televisión, pues no sé si sabéis que la televisión en color se desarrolló 10 años después que la televisión en blanco y negro. Una apareció en 1920 y otra apareció a finales de los años 30. Sin embargo, las casas comerciales decidieron que no iban a sacar la televisión en color hasta que hubieran agotado el filón de la televisión en blanco y negro. Yo no sé si pasó esto, pero no me extrañaría mucho. En cualquier caso, antes de todo esto, es decir, durante un montón de años, el diagnóstico se hacía mediante radiografía simple, que también le dieron el Nobel por eso, a Becquerel, la neumoencefalografía, que la diseñó Dandy en el año 20, o la arteriografía en el año 27, que lo diseñó un neurocirujano que dieron el Nobel por otra cosa, pero bueno, fue el mismo. Y esto se diagnosticaba, yo creo que aquí todos veis un meningioma del plano esfenoidal. Evidentemente nadie lo ve, pero ya da los datos. Dice, vamos a ver, los meningiomas del plano esfenoidal producen una neumatización de los espacios aéreos inferiores. Y eso lo dice un pavo en los años 30. ¿Vale? Esto es un cranofaringioma, antes y después de la cirugía. No sabemos el paciente, por lo menos el tumor lo quitó. Todos vemos ahí el cranofaringioma. Esto es un ependimoma diagnosticado por una neumo. Esto es el aspecto, vamos, mirar el pie de foto, la apariencia típica de un glioblastoma. De un tumor maligno intracerebral. Claro, de esto salimos. ¿Y de esto salimos por qué? Porque además hay otra cosa que la gente no tiene en cuenta, que es que hasta los años 60, hasta los años 70, hasta que aparece el ATAC, hasta aparece la resonancia, el porcentaje de craniotomías en blanco era muy alto, pero muy alto, que en los años 60 puede ser de un 20 o un 30%, es decir, pacientes que clínicamente creías que tienes un tumor cerebral, que el propio neurocirujano era el encargado porque esa es otra, era el neurocirujano el que hacía la neumo, el que hacía la arterio, el que hacía las cosas, y decías, creo que tiene un tumor parietal derecho, y creo que es un glioblastoma, a la cirugía, pues un 20 o un 30% de esos pacientes no se encontraba nada. Entonces es importante saber de dónde venimos para saber dónde hemos llegado. Ahora ves esto y dices, joder, diagnóstico tenemos diagnósticos precoces. Eso es un problema ahora mismo. ¿Qué hacemos con el glioma de bajo grado que se ha encontrado porque el paciente ha tosido 3 veces y además tiene un acúfeno y aparece un glioma de bajo grado? O una imagen compatible con... Tenemos imágenes en 3 planos que a los radiólogos se les olvida hacer, pero que a nosotros nos deja planificar fantásticamente bien la cirugía. Tenemos imágenes funcionales, o sea, podemos ver, como habéis dicho antes, podemos ver no solo el tumor, sino podemos ver cerca de donde está y podemos ver el grado de resecabilidad de eso. Hay mapas de cerebro mínimo funcionante en el cual nos podemos basar para decidir si un tumor, podemos saber cuál es la posibilidad de resecar completamente un tumor según la localización en la que esté. Tenemos imágenes diagnósticas, hemos visto como todavía no, pero dentro de poco, yo creo que sí, que dentro de poco la biopsia se hará en vivo, no se hará sacando un trozo del cerebro, bueno, dentro de poco de mucho. Y en el tratamiento tenemos una cosa que es el avance en neuroanestesia, o sea, la cirugía va de la mano de la anestesia. Curiosamente,
hemos vuelto al inicio, operamos de nuevo, estamos encantados porque podemos operar al paciente despierto, pero bueno, ese es otro asunto. Tenemos microscopios bipolares, CUSAs, monitorizaciones intraoperatorias, monitorizaciones subcorticales, tenemos el navegador, imágenes intraoperatorias, tenemos fluorescencia. ¿Y eso qué nos ha valido? Pues eso nos ha valido a esto. No, evidentemente no tenemos datos de qué pasa solo si operamos al paciente, porque no se puede hacer, pero hemos llegado... pues Stubb habla ya de 14, en el mejor de los casos 14,6 meses, es decir, hemos avanzado de 9 meses a 14 meses. Bueno, eso, insisto, porcentualmente no está nada mal. Estamos hablando de supervivencia, pero tenemos que llegar a algo más, o sea, tampoco esto es enorme. Entonces tenemos que ver realmente cuál es el papel de la cirugía del glioblastoma, y tenemos evidencia que los pacientes que están operados y resecados completamente sobreviven mucho más que todos los demás, prácticamente independientemente del grado de resección. Y eso es una demostración que todos lo hemos visto. Evidentemente no se trata, como bien dijo Dandy en los años 30, no se trata de resecar por resecar, tienes que resecar y dejar función, porque para hacer hemisferectomías no hace falta un neurocirujano realmente. Entonces hay que tener cuidado. ¿Y cómo conseguimos esa máxima resección? Pues tenemos herramientas, pues como hemos dicho antes, es muy interesante ver cómo la fluorescencia nos deja. Y realmente la máxima, uno puede decir, bueno, pero realmente en el estudio que hicisteis para demostrar que la máxima resección es fantástica, habláis solo de una cosa que es la progresión a los 6 meses. ¿Estar libre de progresión a los 6 meses? Sí, pero es que hay que tener en cuenta que el estudio se hace en pacientes en los que ya se pensaba que se podía resecar completamente, con lo cual esto habría que intentar compararlo con pacientes en los que no se podrían comparar completamente. ¿Y qué herramientas tenemos también? Pues tenemos la estimulación cortical y subcortical, que es importante hacer estimulación subcortical también. Esto es un paciente que hace unos años se hubiera dicho que es irresecable, es verdad que es chino, y los chinos a lo mejor son diferentes, pero bueno. Y que se logra resecar completamente porque se ve que la zona ha cambiado, y es un glioblastoma, no es un tumor de bajo grado. Esto lo hacía Penfield en los años 50, paciente despierto, muy cómodo, con un espejo para que se pudiera ver, y veis esto. Realmente la diferencia fundamental es que Penfield lo que no hacía era estimulación subcortical, pero bueno, veis que realmente lo que vamos haciendo es avances. Claro, todo esto ahora nosotros lo podemos integrar en un navegador. Tenemos la imagen intraoperatoria, esto es ideal, esto no creéis que lo tenemos todos, ya nos gustaría, ¿vale? Pero este señor está viendo en el microscopio, porque esto lo tiene, esta imagen la tiene inyectada en el microscopio, y puede ver a la vez que ve el campo quirúrgico, la resonancia, el DTI, y que el DTI fundamentalmente lo que te dice es dónde tienes que estar monitorizando. Tenemos resonancias intraoperatorias de bajo campo, que esto pues tiene una utilidad bastante limitada, ha demostrado que tiene una limitación, pero tenemos ya también resonancias de alto campo, que yo creo que no es el futuro porque alarga mucho la cirugía, y que lo que se hace ahora es que la sala está al lado, esta sala se hacen resonancias habitualmente, y una vez al año, una vez al mes, una vez, depende de la disponibilidad, lo que se dice el cirujano, lo voy a usar. Entonces ese día se le cierra al cirujano, la usa, y luego al día siguiente se vuelven a hacer resonancias diagnósticas. Es una manera de abaratar costes, porque si no, tener una resonancia solo de 1,5 Tesla para cirugía, pues hombre, está muy bien, pero sale caro. Y tenemos lo que yo creo que es el futuro, porque te da una imagen en tiempo real mucho más cierta, que es la eco intraoperatoria guiada. La eco intraoperatoria se lleva utilizando desde hace muchos años, pero la eco guiada nos permite saber exactamente qué estamos haciendo y comparar y actualizar en tiempo real el gran problema del navegador, que es el brain shift, que es que en el momento que tú abres la cabeza, toda la geometría del asunto se te va al garete y no tienes manera de saber dónde están las cosas. Y sin embargo, esto sí actualiza y te dice realmente dónde está. ¿Merece la pena pegarse a hacer todas estas cosas para resecar lo máximo? Pues sí, porque realmente esto sigue siendo cierto. Y esto es cierto, absolutamente cierto, en los gliomas de bajo grado o en los tumores benignos. No creo que nadie tiene ninguna duda que cuanto más benigno sea un tumor, más importancia tiene quitarlo de ahí. Pero es que en tumores malignos también sigue siendo cierto. Luego sí que merece la pena seguir haciendo. Acabando, la supervivencia media en 1930 era de eso y la mortalidad era un 20%. Actualmente la supervivencia media es de 14,6 meses en el mejor de los casos, y tenemos ya empezamos a tener casos de supervivientes mayores a más largo plazo, pero todos relacionados con cirugías prácticamente completas. Eso es interesante, ¿vale? Pero es que la mortalidad operatoria ha bajado 10 veces, y esto sí que es importante. Es decir, ya no solo operamos y tenemos algunos pacientes que sobreviven, porque claro, los que se mueren en el postoperatorio inmediato los quitamos de ahí. Pero es que la mayor parte sobreviven, y sobreviven con una buena calidad de vida además.
prácticamente además ahora diagnosticamos todos, porque antes solo se diagnosticaban los que ya estaban así, pero es que ahora prácticamente, por unas razones o por otras, diagnosticamos todos y además cada vez más de manera casual. Por desgracia estamos viendo incluso tumores malignos diagnosticados de manera casual. La cirugía evidentemente sigue teniendo un papel esencial, aunque solo sea todavía para tomar muestras y saber cómo es el tumor. Desde luego de manera en los tumores benignos es curativa. Y el futuro, pues el futuro es que la cirugía es cirujano dependiente. Y eso parece una perogrullada, pero es cierto. ¿Y cuál es el futuro de la cirugía? Pues el futuro es desarrollar todas estas técnicas para que lo que hacía Dandy, y que Dandy lo hacía muy bien, lo pueda hacer yo ahora, hombre, con los resultados un poco mejor que Dandy, gracias a Dios, ¿sabes? Pero que sea homogéneo, es decir, de tal manera que la mortalidad media de todos los neurocirujanos que operemos sea un 2%, y que el grado de resección que alcancemos todos los neurocirujanos, independientemente que seas el amo del mundo mundial y te dediques solo a eso, o que, como pasa en la seguridad social en España, un día tengas que operar una hernia de disco, al día siguiente tienes que operar un túnel del carpo, 2 días después poner 8 tornillos en la espalda y al día siguiente un tumor insular izquierdo. Bueno, pues a pesar de eso, la diferencia con el mejor, hombre, evidentemente la tiene que haber, pero es mucho más baja de la que ocurría algo. Y ese es el futuro de la cirugía, el hacer que sea cada vez menos dependiente del cirujano. Y esta es la frase que os quería decir de Cushing, que era un poco su pensamiento, que él esperaba que algún día se le pudiera nombrar neurocirujano, se le pudiera dar el título de cirujano a alguien sin manos, porque lo más importante es decidir qué paciente hay que operarlo y cómo hay que operarlo, no el acto quirúrgico en sí, y que haya otra cosa que haga el acto quirúrgico. Y ese es realmente el futuro de la cirugía. Por desgracia, porque es muy divertida. Y nada más.